Hola para todos, están en el canal de Marta Astral y este es el horóscopo de la semana para ti o el horóscopo de hoy para ti, mi querido Cáncer. Veamos qué nos dice. ¡Wow! ¡Qué bien! 3 de basto. Este 3 de basto nos habla de los enlaces afectivos y mira cómo el 3 de copas aparece aquí reafirmando los enlaces afectivos, los enlaces de amor, pero wow, increíble, con una decisión importante que debes de tomar. Y es que hay relaciones que por lindas que parezcan, no son lo mejor o lo que queremos, pero dice que hay que mirar qué estás pensando, qué estás haciendo con el amor. Y hay que tener cuidado, Cáncer, que no te estés comprometiendo en una relación sin estar seguro o definiendo compromisos futuros sin estar claro que eso es lo que quieres o que eso es lo mejor para ti. Recuerda muy bien que el futuro es tuyo, te pertenece y que ahora el paso que des, no solamente en el amor, sino en un compromiso o en una convivencia, en un matrimonio, dependerá mucho para tu felicidad. Ten cuidado si es tu caso, mi querido Cáncer. Yo sé que tú eres muy protector, yo sé que tú eres muy considerado, yo sé que tú respetas mucho el amor en las personas, pero lo más importante es que estés seguro si este amor tú también lo puedes proporcionar o pareja de Cáncer si es tu caso. Hay que tener cuidado con energías negativas durante estos próximos días o incluso si es el momento. Hay quienes por ahí que a veces, por ser tú quien eres, a veces incluso tratan de mediar en las relaciones, tratando de llevar daños a ellas. Hay que mirar qué está pasando. Mira muy bien, Cáncer, porque el horóscopo habla de energías por ahí que no son totalmente positivas al momento. Bueno, por aquí nos encontramos con unas lágrimas, con un dolorcito que vas a tener a causa de una separación, aquellos que están conviviendo juntitos o que ya tienen hogares, hay unas lágrimas por una separación en temas de amor. Dice que otra persona del pasado llega. Cuidado, cuidado con esas personas que llegan del pasado, porque empiezas a no darte cuenta qué debes hacer, si debes definirte por un pasado o un amor del presente. Hay que tener mucho cuidado con esas personas que nos llegan. En los que están solitos, en los que están ahí como separados, solitos, terminaron relaciones. Algunos todavía tienen sentimientos por personas del pasado, así que hay que dejar que ese corazoncito se tranquilice. Hay que hacer el duelo para poder recibir a alguien que viene de lejos, porque dice que aquellos que están solos tienen la oportunidad de reunirse o incluso de empezar vida de relación de amor en otro país, en otra ciudad. Bueno, algo nuevo, se trata de una decisión que vas a tomar en cuanto a un tema laboral. Mira bien, Cáncer, si este tema laboral de pronto te da un dinerito de más, un dinero de más, pero de pronto te quita la estabilidad que tienes. Es mejor lo malo conocido que lo muy bueno en apariencia por conocer. Muy bien, para algunos que perdieron o están perdiendo el trabajo o que hay un tema laboral por sacar adelante, por aclarar, es el mejor momento, Cáncer, que aclares una situación en trabajo y posiblemente
puedas proteger ese empleo que tanto quieres o te lo puedan devolver. Caminos abiertos para ti en la economía. Viene un tiempo donde tu situación económica puede mejorar maravillosamente bien, te dará paz, te dará tranquilidad. Cáncer, recuerda que al final del video te estaré dejando el número de suerte, te estaré dejando el arcángel que corresponde a la semana, el color de la vela, el mensaje de las hadas que son hermosas y también qué dicen las piedras, para qué sirven y qué mensaje te traen durante esta semana. Además, Cáncer, está espectacular, quédate con nosotros que es corto, verdaderamente es corto y está maravilloso. Dice que un cambio de casa en Cáncer, wow, te daría paz, te daría tranquilidad, quemarías un sector energético, alguna situación inestable que te tienes ahí, que te tiene ahí como en situación negativa o no te deja mantenerte en calma. 6 de oro nos habla del dinero, de la familia, y este se recibe por bendición laboral, por la bendición de trabajo. Quienes esperen trabajo nuevo, comunicación pronto, documento de firma. Cáncer, has querido comprar o invertir. No lo dejes en que quieres, inícialo, conclúyelo, da el primer paso. Quienes esperan en familias de Cáncer o, si es tu caso, pensiones o temas de herencia, se resuelve satisfactoriamente a través de una comunicación que reciba documento que se firma. Y Rey de Oros lo aclara, Rey de Oros lo confirma. Sota de Copas te habla de la tranquilidad que vienen durante unos días para ti. Ojalá sean muchos, mi querido Cáncer, porque necesitas estar bien. Sin embargo, por ahí un temita de salud se ve un poco preocupante. Hay que mirar el arcángel Rafael y poner velón verde para que nos ayude con los temas de salud. Recordemos que el arcángel Rafael es uno de los arcángeles enviados de Dios con un propósito: ayudarnos con los temas de salud. Así que hay que recurrir a él. Él es maravilloso. ¿Qué dicen las hadas? Wow, 2, 4, 6, 8, 10 de oros. Nos habla del dinero con firmas y documentos. Dinero, dinero, documentos. Y no está distante, está relativamente muy corto de llegar para ti. Ay, pero va a llegar en el mejor momento definitivamente, Cáncer. Este dinero hace cambios y forma. Hay planes que se van a concretar porque el 2 de espadas, que significa cambios, dice que el dinero llega en su mejor momento para algunos cambios y definitivamente aquí lo realizas. Mira que este dinero te da bienestar futuro. Qué bien por ti, Cáncer, bien merecido. Es lo que tenemos que decirle al universo, que lo merecemos, recibimos por merecimiento. ¿Qué dicen las cartas de las piedras preciosas? ¿Y cuál le corresponde a Cáncer esta semana? El diamante. Y su mensaje es: se relaciona con la voluntad de triunfar en la vida. Qué interesante, Cáncer. Aquí las hadas nos hablan del dinero que llega y que hará cambios. Y el diamante nos dice que debes de tener también la voluntad de triunfar en la vida. Definitivamente no es como muchas personas dicen, es que el destino me dio pobreza. No, yo decidí también tener pobreza, o yo decidí no hacer, o tomé malas decisiones. Qué bien que pienses en este mensaje. Se relaciona con la voluntad de triunfar en la vida. El mensaje es ese: triunfa, sal adelante, proyéctate, ten la voluntad y sobre todo inicia. Mi querido Cáncer, no olvides el arcángel Rafael y su velón verde para la salud.
6420 es el número de la suerte y 145. Gracias por estar aquí en este canal. Un abrazo para ti, Cáncer. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.